Hola a todos los que nos acompañan en este espacio. En nombre de la Fundación Telefónica Movistar en Colombia, les doy la más cordial bienvenida a la tercera edición de nuestra estrategia Coordenadas. En esta ocasión abordaremos con expertos invitados todo sobre seguridad y bienestar digital con el fin de proporcionar información general que pueden tener en cuenta docentes, cuidadores y padres y madres de familia. Antes de empezar, es fundamental explicar estos conceptos, seguridad digital y bienestar digital. Dos términos interrelacionados pero distintos. La seguridad digital se refiere a la protección de los datos personales, la infraestructura y los sistemas contra ciberataques y amenazas en línea. Implica la implementación de medidas técnicas y estrategias para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Por otro lado, el bienestar digital se enfoca en el uso saludable y equilibrado de la tecnología, abarcando aspectos como la salud mental, el equilibrio entre el tiempo en pantalla y la gestión de la identidad digital. Estos dos conceptos están relacionados porque una buena seguridad digital crea un entorno seguro que permite un uso de la tecnología sin comprometer la salud mental ni el bienestar emocional de las personas, especialmente de los adolescentes. El contexto actual de la seguridad digital en Colombia es complejo y desafiante. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en 2023 nuestro país sufrió un ciberataque masivo que afectó a más de 20 entidades públicas y 78 privadas. Este evento subraya un aumento significativo en la cantidad y sofisticación de las amenazas cibernéticas que enfrentamos. Para este año 2024, la seguridad digital se ha convertido en un pilar clave para las empresas y un punto de gran interés para las personas, más que todo por la vulnerabilidad expuesta de nuestros niños y adolescentes. Además de que Colombia en el 2020 ocupó el segundo lugar después de Filipinas entre los países que más tiempo pasan en las redes sociales, una media de 3 horas al día publicando trinos y siguiendo a influenciadores, según el reporte de We Are Social. El tiempo diario que los niños y jóvenes dedican a redes sociales podrían invertirlo en otro tipo de actividades que fortalezcan sus habilidades blandas y su estado mental. Un estudio publicado en el Journal of Medical Internet Research encontró que limitar el tiempo de pantalla y establecer límites en el uso de dispositivos electrónicos se asoció con una mejor salud mental y bienestar emocional en adolescentes. Esto nos demuestra que la seguridad digital no solo protege nuestra información, sino que también es fundamental para el bienestar emocional y la salud mental de nuestros jóvenes. Estos datos ponen en evidencia la necesidad de una acción concertada y de enfoques innovadores para garantizar un entorno digital seguro y saludable, especialmente para nuestros niños, niñas y jóvenes. Por eso, en este foro queremos compartir y discutir proyectos y acciones que están siendo implementados para mejorar la seguridad y el bienestar digital en Colombia. A continuación, les damos la bienvenida a Jennifer Suárez, Country Manager de Telefónica Tech, quien tendrá el honor de moderar este espacio. Agradecemos a todos su presencia y participación en esta oportunidad para la reflexión colectiva. Bienvenidos y esperamos que disfruten muchísimo de este foro. Hola, buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias, Mónica, por esa maravillosa introducción que nos das. Es para mí un orgullo y un placer estar en estos espacios. Agradezco a todos los organizadores por abrir nuevamente, repito, estos espacios en donde nutren mucho el conocimiento de diferentes personas que hacen uso de la tecnología, quizás en algunos momentos de manera equivocada, generando algunas vulnerabilidades en lo que concierne con los cuidados que hay que tener o tal vez satanizando un poco la tecnología por los miedos de lo que precisamente pueda ocurrir. Y doy la bienvenida y saludo a nuestros invitados que seguramente nos van a traer unos mensajes muy interesantes precisamente para que la tecnología sea muy bien utilizada, muy bien aprovechada en todos los escenarios que se puede utilizar. Así que le doy el paso a Ángela Cabrera, subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que por favor te presentes. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ángela Cabrera, ya lo manifiesta, soy subdirectora de Infancia, Adolescencia y Juventud del Bienestar Familiar. Y bueno, es un gusto saludarles, encontrarnos en esta sala virtual. Un saludo para la audiencia. Muchas gracias, Ángela. Bueno, ahora le doy la palabra a Ivonne Parra para que por favor nos saludes como representante de Save the Children. Hola, muchas gracias, muy buenos días para todos y todas. Efectivamente, bueno, mi nombre es Ivonne Andrea Parra, soy asesora técnica de protección de Save the Children Colombia. Un placer y un saludo para todos y todas. Muchas gracias, Ivonne. Ahora, por favor, Alejandro desde Red Papás, por favor.
A todos, muy buenos días, o donde me estén escuchando, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a Telefónica, por participar en estos espacios que nos nutren mucho a todos. Mi nombre es Alejandro Castañeda y yo soy el jefe del Centro de Internet Seguro, una iniciativa desde hace 2 años trabajando por la protección de derechos de infancia y adolescencia en Colombia y América Latina. Bueno, pues vamos a dar inicio a este foro. Un poco vamos a hablar de contexto y de lo que vemos en algunos de los medios, y en este caso el medio de comunicación Infobae ha revelado algunas conclusiones generales de estudios que se han realizado para la red de atención a las adicciones y a la Federación de España también. Hay un documento que se tituló Estudio exploratorio sobre las afectaciones a la salud por la sobreexposición que hay a las redes sociales y en general a las pantallas con perspectiva de género. Muestra algunos resultados sobre qué consecuencias se generan en los jóvenes dada el uso de las redes sociales. Los expertos también han destacado otros síntomas como que hay alguna agresividad generalizada, conductas disruptivas, hay absentismo escolar, bajo rendimiento académico, aislamiento, agresividad respecto a la familia y bueno, un sinnúmero de otras connotaciones como también cambios de carácter en donde digamos que generan algunas pautas que pueden llevar a generar algunas preocupaciones. De igual manera, el estudio también expuso que a las mujeres jóvenes son un poco más propensas de sufrir algún tipo de afectación, ya que hay algunos problemas manifestados, digamos que, o de los más citados, que se dan por delitos como el ciberbullying, el sexbranding o el ciberacoso. Y de una manera muy resumida, habiéndoles dado este contexto, me gustaría preguntarles a nuestros panelistas qué medidas se están tomando como entidades públicas y privadas en Colombia para promover ese bienestar digital en los niños y niñas adolescentes que consumen redes sociales. Y acá les voy a proponer que le ordenen esas respuestas. En este caso, empecemos por los caballeros, el caballero de este foro, que es Alejandro. Por favor, compártenos tu opinión y tu respuesta acerca de esas medidas. Gracias, Jennifer. Y una de las cosas que hacemos desde Red Papás hace 13 años es tener una línea de reporte Te Protejo. Te Protejo es una línea para que cualquier persona, ciudadano, incluso víctima o sobrevivientes de casos de ciberacoso, pueda reportar una situación que les esté afectando, les esté molestando o incluso sospechen que a alguien le está pasando, tíos, primas, primos, sobrinos, incluso si hace parte de alguna institución educativa o tienen un rol de cuidado, pueden denunciar y reportar esa situación a través de Te Protejo. Y tenemos un mecanismo muy importante de trabajo conjunto con el ICBF, con la Policía Nacional, incluso con las principales redes y plataformas de contenido para que esas situaciones puedan ser solucionadas o incluso informadas hacia las autoridades. También tenemos una línea de ayuda que está recientemente inaugurada, que se llama Te Guío, que es un mecanismo de información y orientación pedagógica, sobre todo para esos niños o esos adolescentes que están empezando como a sentir, pensar, preguntarse acerca de situaciones en esas relaciones íntimas, incluso relaciones sexuales que están afectando o ven que están haciendo una relación violenta o incluso negativa y quieren informarse, orientarse acerca del tema, en el cual pues, está disponible todas esas herramientas completamente gratuitas, completamente anónimas, incluso que pueden utilizar cualquier persona y que son herramientas que la misma adolescente, la misma persona que está haciendo, que está viendo que tiene alguna vulneración, alguna situación incómoda, puede utilizar. Ahora, Ángela, por favor, compártenos tu opinión respecto a esta pregunta. ¿Qué medidas se están tomando de las entidades público y privadas para esto? El bienestar familiar, en su misión de la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, trabaja para prevenir riesgos y vulneraciones específicas en la infancia y la adolescencia y sobre todo también trabaja para desarrollar procesos de promoción de derechos, de disfrute y celebración de derechos. En esa medida, las medidas que actualmente estamos desarrollando es incentivar los procesos de prevención para evitar los procesos de restablecimiento de derechos. En esta medida hemos creado la estrategia Atrapasueños, es una estrategia intersectorial que aterriza a nivel institucional como bienestar familiar, como una modalidad de atención en el marco del plan de desarrollo
que está orientada hacia la salud mental y el cuidado, la participación, la gobernanza para la paz de niñas, niños y adolescentes y el ejercicio a través de ejes movilizadores como el arte, el juego, el deporte, la ciencia, las narrativas propias. Y más allá de pensarnos en medidas de restablecimiento, nos pensamos en fortalecer estrategias de promoción de derechos, de disfrute de los derechos y estrategias de prevención que permitan que en el diálogo directo entre las familias, las comunidades, las instituciones, en los 6 entornos en donde se menciona, transcurre la vida de las niñas y los niños según la política pública de infancia y adolescencia, pues puedan crear comunidades protectoras que tengan a su alcance también familias y comunidades que les escuchen y que en diálogo social pues también permitamos desarrollar, digamos, territorios en paz y territorios que pues también resuelven los conflictos y atienden a sus infancias y adolescencias en lo inmediato, en lo cercano y sobre todo les creen. Por eso el impulso a la participación de niñas, niños y adolescentes a través de sus lenguajes de expresión propios, pues es como el mecanismo que en este momento queremos potenciar a través de la prevención, como lo menciono, y a través del trabajo intersectorial articulado con otros entes del gobierno. Gracias, Ángela. Mencionaste 2 puntos que me parecen muy valiosos y es sobre todo llegar a diferentes territorios y además de una manera anticipada. Definitivamente esas son las acciones que estructuralmente generan más valor y son más sostenibles en el tiempo. Muchas gracias por tu respuesta. Ivonne, me gustaría ahora que nos contaras tu opinión y tu respuesta respecto a esta pregunta. Vale, muchísimas gracias por esta invitación nuevamente. Y bueno, frente a esto, es importante para nosotros tener un contexto y sabemos que la violencia contra los niños y las niñas es una violación de sus derechos que causa muchos daños, tanto inmediatos como a largo plazo en su salud física, mental, en su desarrollo. Afecta también su capacidad de aprendizaje, es una realidad para la mitad de los niños del mundo que sufren anualmente abusos físicos, emocionales, sexuales, y está también atado a intensificación de crisis climática, conflicto armado, conflictos existentes y emergentes, frente también a una rápida expansión de lo que es esto, ¿no? De lo que es el entorno digital que está exacerbando, la vulnerabilidad de los niños y las niñas frente a la violencia y exponiéndolos a nuevos riesgos en el contexto. Para nosotros en el 2023 contamos con un apoyo frente a poder investigar, poder recolectar una información muy importante en este escenario. Y es con el Fondo de Investigación en línea, seguro de la Coalición Tecnológica y la Universidad de Western Sydney, Australia. Se permitió en el 2003 recoger una información muy valiosa y en esta investigación o esta recolección de información, los niños, las niñas y los adolescentes aquí en Colombia inicialmente pues ven al gobierno y a las empresas de tecnología como responsables de mantener su seguridad en línea y enumeran unas acciones muy específicas que quieren que los gobiernos y las empresas implementen, ¿sí? Los niños y las niñas muestran una preocupación específicamente por los datos personales, piden a las empresas que protejan su información privada, también piden que desde la tecnología se puedan monitorear activamente y eliminar el contenido inapropiado que existe en las redes para evitar que ellos mismos entren en contacto con él. Y me voy a permitir mencionar unos apartados o unas peticiones específicas que surgieron de estos comentarios de los niños y las niñas que ellos manifiestan. Creo que deberían ser más consistentes de nosotros, de nuestros medios de comunicación y redes sociales y ver con quién hablamos. Otra petición o otro comentario muy específico es, señor gobierno, le pido que prohíba el uso de teléfonos celulares por parte de los menores de edad y que prohíba algunas de las aplicaciones que son aptas para nosotros y que también cierre las aplicaciones donde hay muchos extraños. Otro es que los niños menores de 12 años no deben interactuar con dispositivos. Esto son comentarios muy específicos
que los mismos niños y niñas hacen y nos llevan a pensarnos en implementar muchas más estrategias donde ellos mismos reconocen sus riesgos, donde ellos mismos evidencian una situación que es bastante complicada para ellos y piden este acompañamiento y esta estrategia muy específica para poderlos apoyar y poder prevenir todos estos riesgos, todas estas situaciones de riesgo y vulneraciones para ellos. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Yo creo que no hay que escatimar y yo creo que en función de eso están girando todas sus instituciones en disponibilizar todas las medidas que sean necesarias y no es sencillo porque nuestros niños son una generación de nativos digitales, ¿no? O sea, tratar de evitar que hagan parte del mundo digital es muy complejo y por eso me parece que las medidas que cada uno de ustedes ha venido contando son bastante estructurales y bastante interesantes. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a pasar a otra pregunta y un poco hablando de estos estudios que se realizan también desde la parte privada. En Telefónica Hispanoamérica se realizó un estudio en el que se analizaba precisamente esa relación humana con la tecnología y parte de lo que se destaca en ese informe es que se revela cómo la tecnología es una de las principales herramientas en ocasiones contra la soledad, especialmente en los jóvenes, y esto suena bastante fuerte, ¿no? El 73% de los jóvenes entre 18 y 25 años, que los catalogamos como generación Z, destacaron que la tecnología los ayudaba a no sentirse solos. Lo dejo ahí, más allá de si estamos o no estamos de acuerdo o cómo vemos esta situación. Además, según Infobae y Chelo Morillo, que es una profesora del EAE Business School, dice que el uso de las redes sociales sin control afecta la salud mental de las personas, generando frustraciones, confusiones, insomnio, estrés, ansiedad, baja autoestima, distracción en el trabajo, genera un aislamiento y en algunos casos desinterés por otros pilares de la vida. De hecho, un poco nos dicen las adicciones en su esencia más primitiva desencadenan un efecto bola de nieve que arrastra con muchas parcelas de la identidad y del entorno. Es un poco el comentario que hacen. Acá la pregunta concreta para ustedes panelistas es ¿qué herramientas están hoy disponibles para ayudar a padres de familia y cuidadores a establecer límites saludables en el uso de los dispositivos electrónicos para proteger a los hijos en el mundo digital? Y acá voy a pedir que por favor nos respondas en primer lugar, Ivonne, respecto a esta pregunta. Vale, muchísimas gracias. Bueno, es muy interesante. Voy a tomar un poco, a retomar la introducción de esta pregunta para complementar o para hilar en términos del resultado de estos estudios que nos ha permitido tener como una visión mucho más amplia. Y lo más importante acá es traer la voz de los niños y las niñas en este escenario. Entonces, allí podemos evidenciar que, allí fueron entrevistados aproximadamente 320 niños de 6 a 16 años y donde hay un porcentaje muy importante donde el 39% de los niños y las niñas que pertenecen a una comunidad étnica tienen una percepción muy específica de que las violencias en su entorno más presentes es en el bullying y el ciberbullying. Y las niñas reportan el doble de casos de esta situación, del bullying y el ciberbullying. Entonces creo que está como hilándonos frente a esto el tema de la necesidad de poder atender esta situación de violencia o esta situación de riesgo que se puede presentar en estas redes y también otra particularidad es el reclutamiento por grupos y bandas, que tenemos un 44% de que los niños y las niñas se identifican como riesgo en este escenario cibernético. Entonces, los avances que se han dado para poner fin a la violencia en contra de los niños y las niñas están muy retrasados en algunos aspectos y creo que es urgente
poder redoblar esta voluntad colectiva para la inversión, para poner fin contra la violencia y poner más estrategias para abordar esta situación. Invertir más en investigación y pruebas sobre lo que funciona para acabar con la violencia contra los niños y las niñas en toda su diversidad y en todos los contextos, incluidas pues todas las crisis humanitarias que se nos están presentando y que vemos a nivel mundial, y basándose también en las revisiones de pruebas que existan, donde incluya pues toda una revisión muy específica. Eso sería como muy hilado a buscar y a fortalecer estas estrategias para el uso de la tecnología. Gracias. Muchas gracias, Ivonne. Gracias por tu respuesta. Ángela, ¿qué nos puedes decir al respecto de ese establecimiento de límites y qué herramientas conocen ustedes desde el ICBF y digamos que promueven que sean usados para ese establecimiento de límites? Bueno, la entiendo como mediación parental. Es una mediación en diálogo que las familias, las comunidades tenemos la responsabilidad de primero conocer para dialogar con las niñas, niños y adolescentes. La realidad es que evidencian tanto los estudios de Save the Children, en el que pues se han realizado consultas a niñas, niños y adolescentes y se pueden analizar los datos, y las consultas o los resultados de investigación por el cual nosotros nos encontramos en este espacio de conversación, pues son evidencias que dan cuenta de la necesaria articulación entre el Estado, la sociedad civil y las familias, y aquí pues quisiera hacer énfasis en el concepto de la protección integral, toda vez que tanto la academia como el desarrollo de las estructuras jurídicas, normativas, como el desarrollo de la vida cotidiana, debe ser un tejido narrativo mediado a través de la principal herramienta, que es el lenguaje y la búsqueda de sentido. Yo creo que si nosotros seguimos avanzando hacia la perspectiva de entender a las niñas, niños y adolescentes como actores clave del desarrollo, a entender que el desarrollo también se realiza desde el enfoque del territorio y que es con base en las lecturas de realidades de las comunidades y de quienes habitan sus territorios, podemos contribuir así a enriquecer las posibilidades de salud mental que, pues aunadas a todas estas problemáticas que ya se han señalado, en especial por el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en la guerra, en especial también por la cantidad de tiempo y las proximidades que encuentran a través de pantallas las infancias y adolescencias, pero también a través de la responsabilidad que nos asume a los adultos como garantes de hacer esas mediaciones parentales. Aquí les hemos llamado límites. Muchas veces incluso en las discapacidades hablamos de que los límites están en la mente. Yo pienso que es el lenguaje, la comunicación diaria, permanente con nuestras hijas, con nuestros hijos, la construcción también de territorio y la posibilidad de desarrollar incluso alianzas, porque muy pocas veces las niñas y los niños nos hacen estas series de denuncias de manera directa, tal vez por desconocimientos, por miedos, por angustias que pueden tener también respecto a lo que implica una denuncia o un proceso jurídico. Es por eso que desde los componentes de la prevención nosotros queremos seguir enriqueciendo el desarrollo de herramientas que incluso puedan ser creadas por las mismas comunidades. Creo que está pasando un avión y por eso se fue la señal, ¿sí? Yo me estoy viendo muy lenta, disculpen. Te hemos escuchado perfecto, Ángela, y de hecho te hemos escuchado muy bien, tanto que destaco mucho lo que hablas de la comunicación en comunidad respecto a ese círculo que rodea a cada uno de nuestros niños, ¿no? Que definitivamente no es generar límites como tal desde la misma tecnología, sino generar conciencia también desde el amor y desde la cercanía y desde la conciencia que se genera en los niños a partir de las familias y de todo ese círculo que está rodeándolos. Muchas gracias por tu respuesta.
Alejandro, ¿cómo ves tú este tema? No voy a cambiar la pregunta porque así la teníamos definida, pero la verdad que Ángela nos hace caer en cuenta que más que el límite quizás es la conciencia. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira que yo quería sacar una cosa aquí. Le hicieron una encuesta el año pasado a más de 1000 madres, padres y cuidadores de África y Latinoamérica, incluyendo Colombia, Brasil y otros países como Kenia, Sudáfrica, Nigeria. Y una de las cosas que encontró esa encuesta es que de esos 1000 cuidadores, en general solamente la mitad dijeron que sus hijos y sus hijas les habían contado acerca de una experiencia negativa en Internet. Y cuando les preguntaron, oigan, ¿por qué creen que ese es el principal obstáculo para que sus hijos no les cuenten de esos temas? Es porque ellos creen, mamás, papás, cuidadores creen que el principal problema es que sus hijos no se dan cuenta cuando algo pasa. Entonces, mirando estudios, investigaciones que se han hecho sobre temas de mediación y supervisión parental, digamos, dentro de los múltiples ejercicios de supervisión parental, dentro de las dificultades que tiene muchos temas de tiempo, de actitud, de respuesta con sus hijos, la principal cosa o la principal respuesta que dijeron en estos estudios que se han hecho es: entre más nosotros nos metamos en la vida digital de nuestros hijos, entre más conozcamos, nos informamos, juguemos, participemos, incluso hablando, como nos decía Ángela, con ellos, sabiendo lo que les gusta, sabiendo lo que están haciendo, mejor les estamos ayudando a ellos a reforzar algo que es una habilidad, ya no es una habilidad digital, ya no es una habilidad técnica, le estamos llamando competencias digitales. ¿Y qué es en general una competencia digital? Es hacer 3 cosas, lo estamos haciendo a nuestros estudiantes haciendo 3 cosas. 1, identificando situaciones de riesgo. 2, ayudándoles a hacer autorregulación emocional. Y 3, identificando qué pueden hacer con esa situación incómoda. Entonces, aquí siempre cojo un ejemplo que me perdonarán en lo personal, pero cuando yo era pequeño, mi interacción con los videojuegos fue muy importante porque se la hizo al lado de mi mamá. Mi mamá tenía tiempo y dedicación, y era una persona que tenía muchas cosas que hacer y tenía muchas actividades de cuidado, pero cuando yo me sentaba a jugar, ella ponía cuidado, identificaba qué era el videojuego que yo estaba haciendo y se sentaba conmigo. Y yo era el niño típica persona que cuando perdía un nivel, botaba el celular, se ponía bravo y tenía una actitud muy negativa frente a eso. Entonces, ¿qué fue de esos momentos? Lo importante fue que alguien estuviera aquí a mi lado para identificar qué estaba yo sintiendo, por qué lo estaba sintiendo y cómo yo podía regular eso. ¿Qué podía hacer? Podía aprender a que la, digamos, negatividad o incluso el error, las cosas que no podía hacer, no tenía capacidad de hacer, se podían hacer diferentes, se podían pensar como unas oportunidades para hacerlo mejor. Así en ese ejemplo, que es un ejemplo muy pequeño, es lo que más nosotros como Centro Internet Seguro le estamos diciendo a madres, padres y cuidadores, y es: no nos podemos despegar y no nos podemos dejarles a los niños, a las niñas, a los adolescentes vivir esa vida completamente ligada de nosotros, de la mediación parental. Y sabemos muy bien hacerlo, los padres y las madres ya tienen las herramientas para hacerlo, saben cómo hacer, saben cuándo, por ejemplo, identificar temas de límites personales, límites de cuerpo. Entonces, cuando hablamos de consentimiento, cuando hablamos de privacidad, tu cuerpo, cuando les decimos a nuestras hijas y a nuestros hijos, como tu cuerpo es tu cuerpo, no te lo dejes tocar por nadie más, si quieres saludar a alguien de beso, de abrazo, hacerlo. Son las mismas herramientas y las mismas cosas que yo le puedo decir a mis hijos en temas digitales. Cuando empiecen a tener redes sociales: oiga, pero mira que estás ingresando a alguien, estás aceptando a alguien que no conoces, ¿de verdad crees que estás saludando a alguien que no conoces? ¿Te sientes bien haciéndolo o quieres hacerlo? ¿Sabes por qué puede pasar? Debemos estar muy pendientes, jugar con ellos, participar con ellos. Les estamos ayudando a hacer esas cosas, y cuando hacemos esa invitación siempre hacemos como: bien, si estamos empezando a hablar de inteligencia artificial,
No hay mejor profesor que mi hijo, que mi hija, ¿no? No hay mejor profesor que ellos y meternos en esa idea, meternos en la oportunidad de apoyarles a fortalecer esa idea de familia, ese vínculo familiar, ese ser, digamos, como que decía Ángela, de conocer un poco qué es lo que nos gusta como familia, qué es lo que podemos hacer, qué son las reglas comunes. Entonces, mi familia puede ser que mi regla común es, y era en su momento hace mucho tiempo, no ver televisión en el almuerzo. Esas mismas cosas se pueden reforzar con los digitales y una cosa adicional, todo lo que hagamos nosotros como madres y padres con dispositivos, con pantallas, con plataformas, va a ser replicado por ellos. Entonces tiene que ser un compromiso en familia y ahora estamos hablando con temas de instituciones educativas, tiene que ser un compromiso con todos los entornos de la vida de niños, niños, adolescentes y ojalá que fuera algo que a través de una alianza, familia, escuela, podamos nosotros reforzar, porque estos entornos ya no son entornos diferenciados, son un mismo entorno que niños, niños, adolescentes están viviendo y ojalá lo puedan hacer. De acuerdo, Alejandro, gracias. Es muy valioso lo que dices, es el ejemplo que nosotros como adultos demos, ¿no? No se puede practicar desde la incoherencia el generar, digamos que la conciencia de un demasiado tiempo con la tecnología, si nuestros hijos nos están viendo, los niños nos están viendo todo el tiempo en ella, digo en términos del tiempo que se dispone del uso de tecnología o de cómo se usa la misma, ¿no? Creo que hace parte de los comportamientos que como familia queremos que sean trasladados a los niños y como tú lo dices, en un entorno, el entorno digital no es más que parte del entorno completo de la vida de todas las personas. Bueno, muchas gracias por estas respuestas tan interesantes. Vamos a seguir hablando precisamente de esos efectos y recomendaciones que han realizado en otros tipos de estudios, en donde además también entran en un tema bastante interesante, ¿no? Y es que en esos estudios han señalado que el uso excesivo de los medios digitales, excesivo, aclaro, porque ni en ningún momento la pretensión es, vuelvo y repito como lo dije al inicio, satanizar el uso de la tecnología, porque por el contrario es un habilitador inmenso de poder acercar a diferentes personas en diferentes territorios, a cerrar esas brechas sociales, sino realmente entender el mayor provecho que se pueda sacar del uso de la tecnología. Pero lo que sí han venido estudiando es que ese uso excesivo de dispositivos tecnológicos y además de la forma equivocada puede llegar a generar también de alguna manera retrasos a nivel cognitivo que realmente dificulten funciones de lenguaje, de desarrollo socioemocional o de teoría de la mente, ¿no? Y posiblemente por tanto tiempo de interacción con esa figura de apego y que además se da en una edad que no tiene todavía una madurez suficiente para lograr entender lo que está ocasionando en cada uno de los niños. La entidad Admiravisión demuestra que durante la escolarización los pequeños pues se ven bastante afectados y que ese uso excesivo de ordenadores, tabletas móviles ocasiona dificultades en algunas áreas como la lectoescritura. Dice que cada vez más los niños sujetan el lápiz de forma incorrecta porque vienen perdiendo esa habilidad o pierden la costumbre de ejercitar el tacto. O sea, escriben más sobre el teclado, su práctica ya es más enfocada a escribir sobre un teclado en lugar de hacerlo con un lápiz y tener esta interacción con el papel, que tiene un impacto directo en el desarrollo del cerebro, la motricidad, la memoria, la orientación espacial, entre otros. Y acá la pregunta es, ¿qué estrategias están implementando en las diferentes organizaciones a las que ustedes pertenecen para incentivar y apoyar a las instituciones educativas y a los docentes en la educación de los niños sobre los riesgos y los beneficios que otorga la tecnología? Acá ya estamos hablando de otro actor importante en los niños, ¿no? Que es esos acompañantes escolares, los profesores. ¿Qué herramientas les están ustedes comunicando a estos profesores para que puedan hacer un uso adecuado? Y acá te invito, Ángela, por favor, a que nos ayudes con esa respuesta en primer lugar. Bueno, Jennifer, escuchándote me haces pensar y recordar también la lectura académica en la formación y pensé en un autor que se llama Abelio Cabrejo, quien en su texto señala que las niñas y los niños registran huellas psíquicas a través desde la gestación
a través de su participación sensorial, con la interacción también humana, especialmente en el vientre de su madre. A los 4 meses empieza a desarrollar el oído. Esas huellas psíquicas que empieza a tener este sujeto de derechos, que empieza a ingresar o a hacer inmersión en el mundo de la lengua, la adquisición del lenguaje y de la cultura, que recordemos hasta los 2 años es universal, toda vez que las niñas y los niños empiezan con su lengua materna, y la lengua materna no es exclusivamente el idioma, son las prácticas culturales que desarrollamos con ellas y ellos, y en esa medida pensarnos en la pregunta propia que estamos abordando en este momento de este diálogo, estrategias, pues señalo al menos 2. La primera estrategia se denomina estrategia intersectorial atrapasueños, y es una estrategia construida desde la posibilidad de pensarse la pedagogía de la paz, del amor y de la memoria. En un país que está atravesando un proceso de construcción de paz y que requiere todas las posibilidades de diálogo, porque la paz se realiza con participación y con diálogo, y que en esa gestión de pensarse la pedagogía del amor, de hacer memoria frente a las dificultades, o incluso hacer memoria en familia sobre las huellas psíquicas o las improntas que dejamos en las niñas y los niños en la primerísima infancia. Por eso queremos desarrollar también la universalización de la atención de la primera infancia, y quisiéramos adelantarnos y seguir trabajando también junto con las familias para establecer esos diálogos vinculantes desde la primera infancia, y luego en el entorno, ya ese es su primer entorno de desarrollo, su familia. Luego viene el trabajo que realizamos con la educación. Esta estrategia Atrapasueños, junto con la estrategia Crece del Ministerio de Educación Nacional, pretenden ser las 2 estrategias de grandes, poderosas sobre la prevención y la promoción en el país, para que las maestras y los maestros desarrollen sus contenidos curriculares sin pensar en que en el contenido curricular también tiene, digamos, que desarrollar otras actuaciones de orden psicosocial que muchas veces no permiten avanzar a los maestros en los contenidos académicos, y que realmente debemos parar los contenidos académicos para pensar las situaciones psicosociales por las que atraviesan los estudiantes. En esta medida, estas 2 estrategias, Crece y Atrapasueños, como estrategias nacionales del Estado que llegan a los colegios y que enriquecen también los tiempos extraescolares de niñas, niños y adolescentes, son estrategias pensadas en los lenguajes de expresión de ellas: el juego, el arte, el deporte, la cultura, la ciencia. Y creo que además, pensándonos en el sistema de convivencia escolar y la participación que las familias y las mismas niñas y niños deben realizar en esos comités de convivencia escolar, en torno a una cultura de paz desde la restauración y reparación, digamos, de aquellas cosas que hacemos desde pequeños, pues podemos nosotros también formarnos en una sociedad consciente, lo manifestabas tú hace un rato, consciente de las relaciones interpersonales y consciente también del autocuidado en específico, y a partir del autocuidado también en generar relaciones de confianza con sus maestros, con sus familias y con sus comunidades. Esa es la invitación, y también el enriquecimiento a través de estrategias como Ciberpaz del Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación, que pretende también, a través de líneas de comunicación en la televisión y en los canales públicos y comunitarios, de llegar a las comunidades en los lenguajes populares de las comunidades, para seguir insistiendo en la importancia del diálogo. Y el diálogo, recordemos lo que no solamente hablando con palabras, sino que también tiene un diálogo no verbal y tiene un diálogo artístico, que es como mejor se expresan muchas veces las emociones y muchas veces los riesgos. Eso quiero señalar frente a la pregunta de las estrategias. Atrapasueños y Crece en impulso con los procesos de convivencia escolar y de construcción de paz del país. Muchas gracias, Ángela.
No es fácil para nuestros maestros también, y sobre todo cuando gran parte de ellos vienen ejerciendo su profesión de hace tantos años y tienen este momento de cambio y les toca un poco reorientar sus estrategias también, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Ivonne? Bueno, sí, efectivamente, las medidas para prevenir y responder a este tipo de situaciones y de violencia en contra de los niños y las niñas y otros daños que se presentan en línea específicamente deben estar completamente conectadas a los sistemas y servicios ya existentes de protección infantil, de educación, de salud y de justicia también. Entonces, muy en línea con lo que menciona nuestra colega, creo que están muy enlazadas estas estrategias para poder responder, el también apoyar y educar y empoderar a los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, sus familias para el uso de la tecnología de manera segura y responsable y de forma que proteja también su bienestar, su salud mental, sus procesos de aprendizaje, como lo mencionabas anteriormente, de acuerdo pues a este estudio que se menciona. Fortalecer también pues todas las acciones y compromisos financieros que existen para proteger a los niños y las niñas de todo tipo de violencias que son resultantes de estos escenarios cibernéticos y que es facilitada también esta violencia por las operaciones que se dan en este contexto, incluyendo diferentes formas de trata con fines de explotación sexual, comercial, reclutamiento, uso y utilización, y prevenir y responder a estos daños en línea. Y pues finalmente el trabajar juntos para garantizar la reforma sectorial a estos problemas relacionados con la violencia en contra de los niños y las niñas que están en línea y pues que claramente fuera de ella también, que no la podemos perder de vista. Gracias. A ti, muchas gracias, Ivonne. Alejandro, cuéntanos tu opinión, por favor. Esa es una pregunta que voy a responder un poco más desde la perspectiva del rol de las instituciones educativas. Tenemos Repapás cuenta con una red de más de 750 instituciones educativas en el país, públicas y privadas, y hemos reconocido un poco la dificultad que tienen desde de la gestión docente para regular, un poco ver cuáles son los usos positivos y negativos que tienen los dispositivos electrónicos personales, sobre todo el uso de celulares y las redes sociales en el momento de los entornos donde están aprendiendo niñas y niños, ¿no? El momento de estar participando de estas actividades. Entonces, un poco hemos hecho un estudio y estamos trabajando para prontamente sacar una serie de orientaciones que están enlazadas a pensar un poco que, por un lado, el uso de dispositivos electrónicos y las redes sociales empieza a jugar un papel que, sumado a muchos factores, afecta tanto la salud mental como física, como el rendimiento y el desempeño académico de niñas y niños. No es la única causa, es decir, no podemos decir que porque niñas y niños estén utilizando redes sociales o celulares, están teniendo menos capacidades para leer, escribir, pensar o hacer ejercicios de matemáticas, etc. Es uno de los factores. Empieza a jugar así como, por ejemplo, si las niñas y niños no pueden acceder al colegio, si están en una situación de riesgo, si están en una situación de emergencia, digamos, juega con muchas cosas, como el acceso y la disponibilidad de la educación. Entonces, en el marco de eso, que lo que estamos trabajando un poco en darle herramientas y orientaciones a los educadores en muchas cosas, pero sobre todo pensando en aumentar factores protectores y reducir factores de riesgo. ¿En qué estamos pensando un poco? En que existen muchas cosas que tenemos que pensar al momento de que cada institución educativa se piense cuál es la orientación que tiene que tomar alrededor del uso de dispositivos electrónicos. Pero siempre pensando en que debe ser una alianza entre la institución educativa, las familias y el estudiante. ¿Por qué? Porque una parte de lo que nos ha dicho UNICEF, y llevamos trabajando hace mucho tiempo, es que la voz de los jóvenes tienen que escuchar, la voz de ellos y la perspectiva que tienen ellos alrededor de para qué les sirve y en qué se sienten, digamos, como en situaciones de riesgo alrededor de la tecnología. Y Ivonne hablaba hace un par de minutos, y es que niñas y niños están plenamente conscientes
de los riesgos y las oportunidades que tienen el uso de dispositivos electrónicos. Están plenamente conscientes, lo saben decir, lo saben articular de manera muy específica y muy clara. Entonces, esto es un tema que tenemos que preguntarles a ellos. Entonces, no hay posibilidad de sacar, como decía anteriormente, de la ecuación el tema únicamente escolar y pensar que cuando uno regula, orienta, prohíbe, limita el uso de dispositivos en la institución educativa, está haciendo lo mejor posible porque no se puede ligar uno frente al tema familiar o personal. Un ejemplo claro, por ejemplo, puede ser que cuando niñas y niños utilizan dispositivos electrónicos a muy altas horas de la noche, que sabemos que tiene un efecto socioemocional muy fuerte, un tema de falta de sueño, atención, distracciones, un tema de entorno escolar, pues es exactamente eso, va a impactar la posibilidad y la posibilidad que tienen niñas y niños de estar en el entorno educativo, pues recibiendo todos los contenidos y toda la información que pueda tener en una institución educativa. Entonces, esos factores de riesgo y esos los factores de riesgo y factores protectores, siempre mirando, por ejemplo, tipo de uso recreativo, uso educativo, uso comunicativo. No es lo mismo yo estar diciendo, no, vamos a utilizar redes sociales para hacer algo frente al tema de participación ciudadana, ¿no? Qué chévere poder utilizar en las redes sociales para yo poder darle herramientas y habilidades a mis estudiantes para poder decir las cosas que están viendo en su entorno local y poder utilizarlas, saber qué habilidades tienen de ciudadanía digital y poder aprender con ellos sobre eso. Entonces yo no puedo quitarle esa posibilidad de tener ese derecho a la participación en mi institución educativa. Pero también hay un tema de regulación y autorregulación socioemocional. Hay muchos efectos, sobre todo el uso problemático de redes sociales, el uso problemático de videojuegos, el uso problemático de celulares, que afectan la regulación y la salud mental de niños y adolescentes. Esas habilidades socioemocionales deben estar también dentro de la institución educativa, no solamente como algo que se ve en el entorno físico, también habilidades socioemocionales que están impactando la vida digital de niñas y niños. Hay que pensar también en ello, hay que pensar también en el acceso que tienen, porque no es lo mismo una institución educativa que mis estudiantes necesitan decirle a sus familias que llegaron bien, que llegaron sanos a su institución educativa, que pudieron llegar con aquellos que pues tienen mayores oportunidades de contar con elementos a través ya sea por dispositivos que les da la institución educativa. Entonces hay muchas cosas que empiezan a jugar, pero sobre todo lo que más decimos nos puede hacer como cerrar con tres cosas. Lo primero es que estas orientaciones deben ser particulares a cada institución educativa. Todas estas condiciones de acceso, por ejemplo, muchos estudiantes nos han dicho que mi biblioteca no tiene la capacidad suficiente para tener libros actualizados, con información pertinente, libros de geografía de hace muchos años, que no representan bien la realidad. Facilitemos el acceso y, ¿por qué no?, apropiemos las herramientas digitales para hacerlo. Entonces, estas orientaciones y el uso de dispositivos electrónicos debe ser una condición que debe evaluar cada institución educativa. Lo segundo es que siempre tiene que ser algo, como decía, combinado y coordinado, hablado y ojalá puesto de manera muy clara con estudiantes y con familias para poder generar una misma estrategia, una misma aproximación y que ojalá las familias se sumen mucho a esto. Y sobre todo es que ojalá no solamente hablemos de rendimiento académico, es un factor. ¿Qué es un factor? Pero también hablemos de lo socioemocional, hablemos de la identidad personal, hablemos también de lo que funciona y las oportunidades que tienen para hacerlo, para autorregulación, habilidades para comunicación, habilidades para el juego, para el uso, para el disfrute de derechos. Y también, por último, tengamos en cuenta también esas salud física, temas de postura, temas de distracción, temas de muchos temas de sueño, y son todas estas cosas que son yo sé que son muchas cosas y pueden ser muy difíciles para la institución educativa, pero ya hace parte de lo que la misma institución educativa está haciendo muy claro en temas de fortalecimiento de habilidades, no solamente para el hacer, sino para el ser y la socioemocionalidad y la condición de persona que también tienen el disfrute de derechos de niñas y niños. Entonces, tal vez la respuesta aquí, la conclusión es que el límite también no sea lo más importante. Tal vez lo más importante es verificar la edad de los estudiantes, qué tal habilidad se tenga para poder desarrollar pues, un uso adecuado, un uso recreativo, un uso
educativo en las redes sociales, de los dispositivos electrónicos y cómo utilizarlos para fortalecer todos esos ámbitos, no solamente educativos, sino socioemocionales, personales, comunicativos y familiares. De acuerdo, muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues vamos a cambiar un poco la dinámica, vamos a tener ahora una dinámica bastante entretenida y les voy a pedir ahí que sean muy rápidos en la forma en que van a pensar la respuesta, porque les voy a hacer unas preguntas respecto a si están o no están de acuerdo en las afirmaciones que voy a generar respecto a bienestar digital. Entonces, el orden que vamos a tener siempre en estas respuestas va a ser el mismo. Va a ser Ángela, luego Ivonne y luego Alejandro, ¿vale? Entonces, la primera afirmación: los niños menores de 12 años no deberían tener acceso a las redes sociales. De acuerdo, no solamente porque sea una norma, sino porque antes de los 12 años las niñas y los niños están en desarrollo de su cuerpo, de su cerebro, de su disposición y necesitan más tiempo libre para hacerlo. Ivonne. Totalmente de acuerdo. Los niños y las niñas antes de los 12 años no deben tener acceso a esto. Es un riesgo inminente en todo el sentido de la palabra. Alejandro. De acuerdo, pero nunca dejemos de trabajar con ellos para reforzar habilidades de privacidad, de saber hablar con el otro y ojalá tener esa regulación emocional que después van a tener que utilizar en las redes sociales. Bueno. Afirmación número 2. El uso de la tecnología es la principal causa de problemas de salud mental en los jóvenes. Ángela. En desacuerdo. La tecnología no es solamente el uso del Internet y la información y la comunicación. La tecnología, aquí estamos hablando de tecnologías de TICs, y la tecnología en la vida del ser humano es fundamental. Bueno. En desacuerdo, la tecnología es una herramienta que debe ser muy bien utilizada. Estamos llamados a orientar este buen uso y la salud mental se ve afectada por otros factores que están asociados en el contexto de desarrollo de los niños y las niñas. Alejandro. En desacuerdo, ya se sabe por estudios. Perdóname. que... Dijiste acuerdo o desacuerdo. Desacuerdo. Los estudios se sabe que la tecnología simplemente fortalece o refuerza muchas de las cosas que niñas y niños sufren en temas de salud mental. Entonces no son un causante, es un habilitador, reforzamiento o incluso ayuda a disminuirlas. Gracias. Afirmación número 3. ¿Las escuelas deben prohibir el uso de dispositivos electrónicos durante el horario escolar? En desacuerdo, la escuela tiene que incluir el uso de estos aplicativos digitales y tiene que mediarlos también, porque las maestras y los maestros, los adultos lo usamos y necesitamos educarnos para el uso. Y bueno. En desacuerdo, vuelvo y retomo, la tecnología es una herramienta de aprendizaje y que debe ser muy bien utilizada. Aquí está el desafío y el reto de poder potencializar esas capacidades para un buen uso de esta herramienta. Alejandro. Parcialmente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo. Siempre se tiene que evaluar las orientaciones de supervisión y límite, sobre todo dispositivos electrónicos personales como celulares, con acceso a Internet y con acceso a redes sociales, de acuerdo a la edad de cada uno de mis estudiantes. No puedo, ojalá, no hacer límites para toda la escuela y ojalá antes de los 11 años, es decir, escuela básica, primaria, regular muy bien el uso de celulares y redes sociales. Gracias. Vamos a nuestra última pregunta o afirmación para que ustedes nos digan si están o no están de acuerdo. ¿Las empresas tecnológicas deberían ser responsables de los efectos negativos de sus productos en la salud mental de los usuarios? De acuerdo, pero no son las únicas.
Es decir, tienen que asumir su responsabilidad sobre los contenidos que desarrollan y que tienen efectos nocivos en la vida de las niñas, niños y adolescentes. Y asumir la responsabilidad pues implica asumirla de acuerdo a delitos, de acuerdo a posibilidades de actuación o de articulación también en la salud mental y de acuerdo a su corresponsabilidad social. Pero no son las únicas, está el Estado, están las familias, está la sociedad y en esa medida todos somos responsables de los efectos de la salud mental en la infancia y la adolescencia. Y los niños son responsables de su vida, de jugar, de participar y nosotros responsables de encargarnos de su cuidado en salud mental. De acuerdo. Ivonne. De acuerdo y desacuerdo, muy en línea a lo que menciona Ángela, ellos no están solos, es una responsabilidad de muchos actores, pero sí pienso que deben liderar ciertos procesos encaminados a garantizar y a disminuir ciertos efectos de este uso de herramientas tecnológicas y de acceso a redes informáticas. Alejandro. De acuerdo con lo que les corresponde y lo que les corresponde a las industrias y las empresas, y es sobre todo en el diseño de sus plataformas, en el diseño de sus servicios, y cuando ocurre algo, poder saber qué hacer y tener mecanismos y protocolos para hacerlos. Toca tener cada vez más seguridad por diseño, privacidad por diseño y ojalá ética por diseño para tener en cuenta que sus usuarios también son niños, también son niñas y también son adolescentes. Vale, pues muchas gracias a ustedes, de verdad. Para mí, como Country Manager de Telefónica Tech, haber participado en este espacio en una manera, de hecho, absolutamente de escucha de lo que para ustedes significa y cómo ustedes ven la aproximación de la tecnología a los niños en su bienestar digital ha sido muy valioso. Me quedo con bastantes mensajes y por supuesto les digo que desde mi opinión y nosotros que somos una empresa prestadora de tecnología creemos que la tecnología definitivamente es un habilitador para la sociedad, es la forma de llevar la información a territorios donde se hace de difícil acceso, es la forma de poder entregarle al mundo también características, capacidades, conocimiento, hacer ver muchos talentos que a veces se les dificulta hacerse ver desde su lugar, desde donde se encuentra. Es un tema tanto de poder acercar contenido como también generar contenido de una manera valiosa. Y haría yo un símil con algo que puede ser bastante exagerado, pero es tal vez como un cuchillo, ¿no? Un cuchillo no lo puedes catalogar como un arma necesariamente, dependiendo de cómo lo utilices. Es una herramienta, pero también puede ser algo que se utilice de una manera muy mala. Al final, la tecnología, así como quizás el ejemplo que estoy dando del cuchillo, puede ser una perfecta herramienta de uso cotidiano en la vida o puede ser un arma absolutamente mal calificada, pero creo que en este caso la tecnología es más lo que le puede brindar a la sociedad en su buen uso que lo que podría o debería afectarle si tomamos todo eso que ustedes hoy nos han venido contando. Así que bueno, pues muchas gracias Ángela, Alejandro, Ivonne, gracias a las instituciones que ustedes representan, gracias al ICBF, gracias a Save the Children, gracias a Red Papás y muchas gracias Fundación Telefónica por este espacio. Mónica, gracias por habernos convocado, te dejo acá para que por favor nos apoyes con una conclusión de este foro tan maravilloso. Agradecemos a todos por ser parte de este foro Conectados y Protegidos, el futuro del bienestar digital. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a nuestros distinguidos invitados. Sus aportes han sido fundamentales para enriquecer nuestras discusiones y guiar a nuestros jóvenes hacia un futuro de oportunidades. Este ha sido un espacio muy enriquecedor donde hemos aprendido y hemos recibido valiosos aportes para seguir trabajando en la promoción del cuidado y la inclusión en nuestro país. Quiero agradecer también a todos ustedes quienes nos acompañan el día de hoy por su tiempo, su interés y su participación en estas conversaciones. Este es un trabajo que debemos hacer juntos como sociedad, comprometidos con el desarrollo de nuestras comunidades y de nuestro país. Este es nuestro último foro virtual Coordenadas para este año, pero para el año próximo esperamos que sigan participando de estos espacios de diálogo y que sigan siendo parte activa de estas conversaciones. Desde la Fundación Telefónica Movistar seguiremos comprometidos con mejorar las oportunidades de desarrollo de las personas a través de proyectos educativos, sociales y culturales adaptados a los retos del mundo digital. Quiero invitarlos muy especialmente a que visiten nuestra página web www.fundaciontelefónica.co
y nuestro canal de YouTube, donde encontrarán más información sobre nuestros proyectos y tendrán acceso a una variedad de recursos útiles. También nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en X, donde constantemente compartimos información sobre nuestros proyectos y actividades. Una vez más, mil gracias a todos por estar aquí, les envío un abrazo muy grande y espero seguir contando con su apoyo y participación en futuros eventos. Nos vemos muy pronto.